Bienvenidos, estimados estudiantes. Muchísimas gracias por acompañarme en la segunda sesión programada a nuestra materia, sobre todo garantías individuales, que hoy conocemos como derechos humanos. Tenemos enfocado en nuestro plan de estudio la suspensión, los tipos de garantías individuales y la suspensión y el juicio de amparo de las mismas. En efecto, nosotros vamos a analizar qué son las garantías individuales. ¿Puede ver pantalla? ¿Pueden ver pantalla? No, permítame tantito. En Sí, este licenciada, momento se ya lo puede ver. pueden ver. Perfecto. Compañero Atalia, compañera, bienvenida. Es un gusto que por esta modalidad me esté acompañando también. Bien. Garantizar. ¿Quién puede participar? ¿Qué es garantizar? Que de ahí proviene la palabra garantía. ¿Gusta alguien participar? Conta, compañero Gerardo, Dalia. Garantizar significa afianzar, asegurar o proteger. En este Ajá. caso, los derechos de los individuos residentes o pertenecientes a un Estado o república. Desde el momento en que toda persona nace, goza de derechos que se encuentran establecidos en la Constitución. Perfecto. ¿Cuántas garantías individuales hoy derechos humanos tenemos en México? ¿Se acuerdan? 29 29. garantías individuales. No se olviden, nuestra Constitución se compone por 136 artículos. De los 136 tenemos la división de la Constitución en dos partes, la orgánica y la dogmática. La que nosotros ahorita estamos analizando es la parte dogmática, compuesta por los derechos humanos, garantías individuales, y la parte orgánica, su función es organizar a los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hablamos de la clasificación de estas garantías y tenemos la garantía de libertad. ¿Alguien gusta apoyar en leer? ¿No? Libertad significa que toda persona debe ser libre de elegir en cualquier aspecto de su vida. Mencióname algunos ejemplos que conozcan que nuestra Constitución amparen esta garantía de libertad. ¿Algún ejemplo? Libertad de expresión. Ajá, compañera contadora. Libertad de ejercer cualquier trabajo que Trabajo u uno guste. oficio. Muy bien. La igualdad se refiere a que nadie debe gozar de privilegios, no deben haber distinciones ni debe existir la misma posibilidad de progreso y desarrollo para todos. Propiedad, las tierras y aguas de esta zona pertenecen al Estado, pero este reconoce la propiedad, privacidad de particulares. La seguridad jurídica se refiere a la protección tanto de los bienes como la integridad física y moral de los individuos. Aquí, ustedes, la tarea es delimitar qué artículos y qué tipos de derechos consagran esta clasificación. Por ejemplo, libertad, artículo 5º, como lo mencionó la compañera, o el artículo 4º, la libertad de elegir una familia y tener los hijos que uno desee. Ejemplo también en igualdad, el artículo 2º constitucional, el artículo 1º. En propiedad tenemos el artículo 27, seguridad jurídica 14, 16 constitucional. Esa es parte de la actividad que tenemos. Un poco de la historia que pasamos en la sesión 1, habíamos visto que desde que la conquista llega, pues nos evangelizan a México y por lo tanto nuestras tierras fueron saboteadas, conquistadas y con ello pues hubo un revuelo a lo que se conocía a los derechos o garantías en ese entonces. Se establecieron en la Constitución de 1814, que fue la Constitución que contuvo una amplia declaración de los derechos humanos inspirada en los principios franceses.
la cual lleva por título de la igualdad, seguridad, propiedad, libertad de los ciudadanos. Es por ello que aquí nosotros estamos también estableciendo puntos importantes como la abolición de la esclavitud, se establece la libertad de imprenta, se suprimió el tormento, se prohibió la institución de habeas corpus, la cual tiene como objeto evitar los arrestos y detenciones arbitrarias, asegurando los derechos básicos de la víctima. Esto era como antecedente. También consideramos en la primera sesión lo que es la Constitución de 1836, la de 1843, pero principalmente la de 1857 y la del 17, en donde en esta Constitución que tenemos actualmente se reivindicaron las garantías sociales y se consagraron constitucionalmente, es decir, ya se reúnen todas las garantías a un nivel no solo en México, sino también mundial, garantizando constitucionalmente por medio del artículo que tiene que ir en su actividad 133 y 136 constitucional. El 133 de la supremacía constitucional y el 136 de la inviolabilidad de la norma. Por eso dice, se consagran constitucionalmente. Las garantías sociales se crearon para proteger a la persona humana ya no como individuo, sino como miembro de un grupo social determinado. Tales garantías quedaron comprendidas en los artículos 27 y 123 constitucionales. Y ahora, pues vamos a analizar lo que es la suspensión de las garantías individuales. ¿Han escuchado en qué casos se pueden suspender las garantías individuales? Cuando se encuentra a alguien en algún proceso, en un proceso, de condena. Sí, es decir, muy bien, por algún proceso judicial que lo amerite, que no goce las garantías individuales por tener un proceso jurisdiccional, porque precisamente esa persona contrarrestó o violentó un derecho o una garantía individual. Les comparto pantalla acerca del artículo 29, el último artículo de nuestra Constitución, y seguimos el mismo texto. Dice, en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado por por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar allanándose el Congreso reunido, este concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde. Muy importante este artículo para su actividad final. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, vean sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Este artículo y estas fracciones que acabo de tomar en consideración es importante para su actividad. Ahora bien, ya para, digamos, considerar lo que establece su tercera unidad, que habla de la suspensión de las garantías y las garantías sociales,
les comparto pantalla en donde les digo que lo menciona. Ojo, les acabo de ahorita indicar garantías sociales, artículo 27 y 123, que estábamos hablando que ya no solo es garantizar el derecho de una sola persona o como individuo, sino como grupo. Y ahorita vamos a hablar un poquito del juicio de amparo. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí, maestra, gracias. Perfecto, a usted muy amable. Sí, maestra. Gracias. Gracias, compañero Gerardo. Ahorita compartimos pantalla y vamos a ver ya qué es el juicio de amparo. Recordemos que el juicio de amparo es relativamente consagrado en el artículo 103 y 107, amparado por nuestra Constitución, acerca de este juicio como una de las principales instituciones jurídicas en el derecho mexicano, baluarte de la defensa de las garantías individuales de los gobernados. Posee un instrumento procesal que nos permite obtener una respuesta pronta e inmediata frente a los actos de autoridades por parte de los tribunales federales de amparo. Me refiero a la figura jurídica conocida como la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo. Es importante considerar los artículos, les mencionaba, 103 y 107 constitucional. A través de la suspensión es posible lograr, ¿alguien puede participar? Si gusta. A través de la suspensión es posible lograr la paralización en principio provisional y en algunos casos definitivos de los actos de autoridad, respecto de los cuales el gobernado, en lo particular, considere que son violatorios de sus garantías individuales constitucionalmente establecidas, perdón. Gracias, compañera, por su participación. Sin embargo, la solicitud de suspensión de los actos reclamados a las autoridades debe de reunir determinados requisitos previstos en la ley de amparo, ser tomados en cuenta no solo para los gobernados que al promover un amparo solicite que se decrete la suspensión de dichos actos, sino también que el órgano jurisdiccional que esté conociendo el juicio de garantías. Es decir, también el órgano jurisdiccional se le dé a conocer que se interpuso un amparo. Y tomaremos en cuenta que es hablar de una suspensión. Es una institución jurídica en la cual la autoridad ordena detener de manera temporal, como lo habíamos mencionado ahorita en el artículo 29 constitucional, la realización del acto reclamado en el juicio de amparo, hasta que legalmente se pueda continuar tal acto o hasta que se decrete la inconstitucionalidad del acto reclamado en sentencia ejecutoria. La suspensión es una providencia cautelar que consiste en una determinación jurisdiccional que ordena a las autoridades responsables a mantener las cosas en el estado que guarden al dictarse la providencia hasta que se resuelva en definitiva el amparo. La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar prevista en la ley de amparo a través del cual o de la cual se pretende proteger la litis en el juicio hasta en tanto se resuelva el mismo. Tipos de amparo. ¿Alguien me puede apoyar, por favor? Leemos amparo indirecto. En el amparo indirecto existen dos tipos de suspensión, la de oficio y la de petición por parte, misma que en cuanto a sus efectos se divide en provisional y definitiva. En el amparo directo también procede la suspensión de oficio y a petición de parte. Gracias. Procedencia de oficio, cuando el acto impugnado importe peligro de privación de la vida.
deportación o destierro, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacional o alguno de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Tenemos también consideración acerca de cuando se llegase a consumar el acto reclamado, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía reclamada. Procede cuando se trate de sentencias definitivas dictadas en los juicios de orden penal, como mencionaba el ejemplo de la contadora. Cuando los actos reclamados tengan o puedan tener como consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su sustracción del régimen jurídico ejidal, que son algunos de los ejemplos en juicio de amparo. Autoridades que pueden suspender el acto reclamado. Bueno, hablamos de respecto a la suspensión de oficio o de plano, puede decretarle el juez de distrito o bien la propia autoridad responsable, es decir, cuando se emite una sentencia definitiva mediante amparo directo. Puede suspenderse provisionalmente un juez de primera instancia, competencia auxiliar en jurisdicción concurrente. Requisitos para conceder o negar la suspensión. Lo que les digo, estos artículos deben ir fundamentalmente en la actividad, obligatorio. El 107 habla de las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria de acuerdo con las bases siguientes. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los casos, en la fracción décima, en los casos y mediante las condiciones que determine la ley reglamentaria, para lo cual el órgano jurisdiccional de amparo, cuando la naturaleza del acto lo permita, deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. Dicha suspensión deberá otorgarse respecto de la sentencia definitiva en materia penal al comunicarse la interposición del amparo y en materia civil mediante fianza que dé el quejoso para responder de los daños y perjuicios que tal suspensión ocasionare, la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para asegurar la posición de las cosas al estado que guardaban si se concediese el amparo y a pagar daños y perjuicios consiguientes. El amparo indirecto le compete al juez de distrito resolver no solo el juicio principal, sino también la suspensión, la cual decreta de plano. Se tramita por separado, en donde se dictará la sentencia interlocutoria después de celebrar la audiencia incidental, ya que en esta se resuelve si se concede o no la suspensión definitiva. Y el amparo directo, quien decide sobre la suspensión es la misma autoridad responsable, quien quedará suspender de oficio o a petición de parte y también puede solicitar fianzas y contrafianzas, es decir, garantía o contragarantía, a fin de responder de los posibles daños y perjuicios que puedan ocasionar a terceros en el supuesto de que se niegue el amparo al quejoso y viceversa. No existe suspensión provisional en el amparo directo, por lo que tampoco existe audiencia incidental, de ahí que de otorgarse la suspensión, la misma permanece hasta que se complementa la ejecutoria por parte de la propia responsable. Y ahora, como menciona su plan de estudio, eso se refiere a su actividad. Dice, resumen de los diversos derechos humanos, garantías individuales. Estos derechos humanos, las garantías individuales, su resumen no es solo qué compete, sino también qué tipos de garantías en nuestra Constitución. Y hablar del juicio de amparo de un modo amplio, conceptual, que es el juicio de amparo, considerar el 103, el 107, los tipos de juicio de amparo y cuándo actúan en suspensión. ¿Alguna duda?
No, maestra. ¿No? Perfecto. Regálenme un minuto. Voy a tomar en cuenta quiénes están. A los que no pudieron ingresar, los invito a ver la sesión para que nosotros podamos saber que se están retroalimentando. Me da mucho gusto que hoy entraron varios. Bien, la actividad tienen como el otro próximo fin de entregarla, pero deben de considerar que a pesar de que diga un resumen básico, debe ser tipificado, es decir, mediante nuestra Constitución. Asimismo, los invito a participar en el foro. Recuerden su presentación y posteriormente comentar algún tema de su agrado. ¿Sale? De mi parte ha sido todo. Les agradezco mucho su participación. Recuerden comentar en foro para que en la nota yo pueda hacer una valoración de su actividad, foro, y se tomará también esta participación que ustedes hacen hoy en día. Ok, Lick, muchas gracias y bonita tarde. Igualmente, contadora Fernanda, Muchas gracias, maestra. Que tenga linda tarde. muchísimas gracias a ustedes. Gracias, maestra. Me da mucho gusto verte, nenita, Claro. por esta Sí. instancia también. Saludos. ¿Quién se conecta ahorita? Disculpe. ¿Nombre de quién se conecta? ¿No? ¿Quién se conecta ahorita? Disculpe. Perfecto. Compañero Gerardo Ruiz, le agradezco mucho, de verdad, su participación. Si alguna duda también tienen los demás compañeros, estoy a sus órdenes. Tengan una excelente tarde, aquellos compañeros que acaban de ingresar. Su sesión quedará grabada en cuanto la institución me haga llegar inmediatamente el link. Se les proporciona en el apartado de actividades. Les sugiero que le den ver. Muchísimas gracias. Nos vemos. Tengan una excelente tarde. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Igual.